Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Zona Cero desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sosimo Camacho y le doy la bienvenida a la colaboración de esta semana. Resulta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiere despedirse, pues haciendo una trastada sobre una de las leyes que se reformaron el sexenio anterior, particularmente la ley minera. Resulta que el pasado miércoles, el miércoles 9, pues en una sesión de la segunda sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, los ministros Javier Lainez, Luis María Aguilar y faltaba más Alberto Pérez Dayán fallaron a favor de entregar, de conceder un amparo a un privado para que no surta efectos la ley minera. Una ley que tendríamos que señalarlo, se quedó incluso corta para las propias expectativas de los ambientalistas, de los activistas en favor del medio ambiente, pero también de los derechos de las comunidades indígenas. Pues a pesar de la incluso tibieza que en su momento señalamos con respecto de esta reforma, resulta que quiere tirarla la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quédese con nosotros a los datos de este asunto, donde tenemos casi el 10% del país concesionado a empresas transnacionales y en ese sentido resulta muy importante lo que se resuelva en materia de la ley minera. Le invitamos a que compartan el enlace de esta transmisión entre quienes ustedes consideren que pudiera interesarles algo de lo que aquí estaremos informando, estaremos analizando. Le invitamos asimismo a que se suscriba al canal y también a que active las alertas para que esté avisado cada que se sube un nuevo material. Muchas gracias por acompañarme y le decía, también le invito a que comparta el enlace de esta transmisión. Entramos de lleno al análisis. Ya le comentábamos este miércoles pasado, resulta que 3 ministros, 3 personas están por tumbar, como se le dice coloquialmente, tirar la ley minera. Esto a propósito de un amparo concedido a un particular en el que consideraron que se trataba de una reforma que podría ser declarada inconstitucional. Decíamos, estos ministros son Javier Lainez, Luis María Aguilar y Alberto Pérez Dayán. 3 personas en contra, decíamos, de la propia voluntad, probablemente de la población mexicana expresada en el poder legislativo que hizo esta ley minera, con las críticas que ya también le comentaba yo hace unos instantes, en el sentido de que pues se ha considerado que esta ley resultaba muy tibia para detener la voracidad de estas transnacionales, porque en efecto hay mexicanos, empresas mexicanas, transnacionales también, en términos reales en su operación, como Grupo México de Germán Larrea, como también la división minera del conglomerado de Carlos Slim, también la división minera que tiene el conglomerado de Ricardo Salinas Pliego, por citar a los 3 hombres más acaudalados de este país, con minas en todo el país, pero también habría que recordar que estas minas, estas concesiones mineras, pues están también en manos de importantes transnacionales de otras naciones, particularmente Canadá, pero incluso también Estados Unidos, España y otros países. Decíamos, incluso, pues muy lamentable lo que ocurrió este miércoles, porque prácticamente se está abriendo la puerta para que se declare inconstitucional esta ley que decíamos, pues en algo venía a mitigar los efectos de la voracidad y que estos efectos se traducen no solamente en destrucción ambiental y en despojo a las comunidades dueñas originarias de estos territorios, se traduce también en enfermedades que tienen que padecer estas comunidades a causa de la contaminación, por ejemplo, por derrame de lixiviados,
contaminación no solamente del agua, sino incluso del aire y también del suelo, y que ha generado pues ya muchos estragos con personas padeciendo enfermedades como hepatitis, como distintos tipos de cáncer, también enfermedades respiratorias, enfermedades de la piel. Pero vamos a ponerle números a lo que ocurre el día de hoy en México con respecto de las concesiones mineras. El día de hoy están vigentes 16,168 concesiones a lo largo y ancho del país que involucran 14 millones 366,012 hectáreas. Estamos hablando más del 8% del total del territorio nacional. De acuerdo esto con información del Observatorio Ciudadano INGMIN, que es el que se ha dedicado también como observatorio, que es a documentar y ponerle números a la situación de la minería en México. Pero señalar que en efecto estamos hablando de el 8% concesionado del territorio nacional, pero que hay una agravante. De estas 16,168 hectáreas hoy concesionadas, 1,671 se refieren a concesiones dentro de 70 áreas naturales protegidas. Vaya, decíamos, pues, situación generada por estos gobiernos. Habría que señalarlo de manera muy clara, sobre todo del PRI y del PAN, particularmente del PAN con Felipe Calderón y Vicente Fox, que incluso pues concesionaron estas hectáreas a sabiendas que se encontraban dentro de áreas naturales protegidas, algo que pues en realidad no les importó, que viva el negocio, que viva la destrucción ambiental en nombre de la acumulación capitalista y también del despojo, decíamos. Pues en ese sentido, son, decíamos, 1,671 concesiones en 70 áreas naturales protegidas. ¿Y cuándo van a acabarse estas concesiones? De manera muy desafortunada, tendríamos que señalar que la mayoría de estas concesiones estará concluyendo después del año 2050. Son 15,561 las concesiones que están vigentes y que implican, decíamos, pues varios millones de hectáreas que estarán en manos, a pesar incluso ya de la actual ley minera, en manos de concesionarios del extranjero. Y habría que señalar también algo más. Decíamos que esta ley minera, pues en realidad no vino a satisfacer las expectativas de las comunidades indígenas, de los activistas ambientales, porque en un principio se había planteado que el 10% de los beneficios que generaran estas minas tendrían que trasladarse a las comunidades indígenas. El 10%, solo el 10%. Y resulta que la ley minera, la vigente, la actual, como terminó siendo aprobada, solamente prevé que se le destine el 5% a las comunidades indígenas. Algo más, también en esta ley minera, cuando era un proyecto en fase de estudio y aprobación en el Poder Legislativo, se planteaba que las concesiones mineras ya no podrían ser de 100 años, como las habían dejado los gobiernos panistas y priistas, tendrían que ser de 30 años, sujetas precisamente a la propia valoración de los trabajos, pero resulta que ya al aprobarse solamente le bajaron 20 años. Las concesiones podrán ser de hasta 80 años y no de 30 como en su momento se estuvo planteando. En ese sentido, les decíamos, se trata de una ley que no obstante que no cumplió, decíamos, todas las expectativas de las comunidades indígenas, de los activistas ambientalistas, los defensores del medio ambiente, pues sí, significa un dique, al menos, para estas empresas voraces,
tanto de carácter nacional como extranjero, y que hoy son combatidas precisamente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque decíamos, pues terminó por amparar a un particular, el de nombre Emiliano Ruiz Hernández, quien pues prácticamente a nombre del sector minero de este país empezó a gestionar este tipo de amparos y faltaba más. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto solamente de 3 personas, de 3 ministros, pues está concediendo el amparo y abriendo la puerta para que se declare inconstitucional. Y luego hay quienes dicen que no es necesaria la reforma al Poder Judicial. Vemos a 3 personas prácticamente actuando en contra del interés de un país en el que está poblado por 120 millones de personas, y 3 personas son las que detienen, decíamos, o tratan de echar abajo una reforma para que no, o para poner algún tipo de dique a este desenfreno de las empresas mineras en nuestro país. Ya tienen estos grandes empresarios concesionados pues una gran parte, una gran porción del territorio nacional. Decíamos, estamos hablando de de más del 8% del territorio nacional, de alrededor de 15 millones de hectáreas, y resulta que pues no quieren conformarse con ello, quieren seguir explotando en las condiciones previas a esta ley minera. Es decir, incluso por 100 años, las concesiones, sin otorgar absolutamente nada a las comunidades indígenas, y también, decíamos, sin siquiera pues someter sus trabajos a nuevos estudios de impacto ambiental. Eso es lo que significa hoy el Poder Judicial en nuestro país, un poder donde de manera invariable estará fallando a favor de los grandes intereses del capitalismo, en este caso minero, y en contra de las comunidades indígenas y de quienes defienden el medio ambiente. Vaya necesaria la reforma judicial, se demuestra todos los días, cuando no es por un asunto de liberación, por ejemplo, de vinculados a la delincuencia organizada, es entonces, y si no es por eso, decíamos, es entonces por este tipo de casos donde vemos que están prestos a quedar bien con los poderosos, a quedar bien con el poder minero transnacional. Pues para la reflexión, y estaremos atentos a los pasos que den ahora, porque se prevé que en cascada puedan venir una serie de solicitudes de amparo de estas transnacionales que terminen entonces por echar abajo y declarar inconstitucional la ley minera. Pues muchas gracias por habernos acompañado en esta colaboración, en la colaboración de esta semana, Zona Cero, desde el canal de nuestro amigo y colega Jesús Escobar. Soy Sosimo Camacho y le invito a que me siga en redes sociales. Ahí me encuentra precisamente como Sosimo Camacho, tanto en X como en Facebook. Asimismo, le invito a que comparta el enlace de esta transmisión si es que le ha parecido interesante algo de lo que aquí hemos estado comentando. Le invitamos asimismo a que se suscriba al canal y también a que nos deje su me gusta, su pulgar arriba. Nos encontramos en una próxima entrega. Hasta la próxima.